Amigos de SEC Inicial, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy inicia la nueva sección de nuestro canal de Camino al Octagonal. ¿Y con quién vamos a iniciar? ¿Con qué selección vamos a iniciar? Con la H, Honduras. Honduras, una selección que levanta muchas pasiones en Centroamérica. Esas grandes rivalidades que se dan principalmente con México. Los hondureños son bien aguerridos y como había comentado nuestro invitado especial, los norteños, los de San Pedro Sula, bien apasionados, siempre apoyando a su selección. Pero vamos a iniciar presentando este equipo de lujo. Joel Sánchez, Gabriel Santiago, Ilich Cornejo, desde San Pedro Sula de Honduras. Ilich, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañeros. Un gusto saludarlos desde San Pedro Sula, ustedes hasta República Dominicana, y para hablar de lo que más nos gusta, por lo menos a nosotros, los hondureños, el fútbol. Desayunamos, almorzamos y cenamos fútbol. Esa es nuestra vida, nuestro pasatiempo. Y qué bueno que ustedes, hermanos, ahí en República Dominicana también se estén involucrando un poquito en ese tema del fútbol y que también quieran conocer un poco más de nuestra selección, el proceso histórico y cómo nos ha ido a nosotros los hondureños en estas eliminatorias, y que también sepan cuáles son nuestros clásicos, porque aquí la prensa maneja mucho clásicos centroamericanos, Honduras-Costa Rica, otros manejan el clásico Honduras-El Salvador, debido a una situación conflictiva que se dio allá por 1969, que hasta provocó una guerra, que ya hablaremos un poco, y contra México, que ganarle a México, aunque no clasifiques al Mundial, es como que hayas clasificado al Mundial, porque no cualquiera se da el lujo de poderle ganar a México. Así que bueno, compañeros, estamos abiertos para las preguntas que ustedes tengan, nosotros poder aclarárselas. Así es, muchísimas gracias. Gabriel, ¿cómo estás? Todo bien, Edwin, Joel, Ilich. Un abrazo allá hasta San Pedro Sula y estoy contento por compartir esta nueva sección de analizar cada una de las selecciones que va a participar en este octagonal. Joel. Contento de compartir con ustedes, Edwin, Gaby, Ilich. Un abrazo hasta allá para ti, todo tu pueblo y todo ese país, que la verdad que hoy estaremos haciendo un análisis y contamos contigo. Y es parte de nuestro interés de SAC Inicial RD, no solamente quedarnos en la República Dominicana, sino adentrarnos a esos países que tienen quizás más tradición que nosotros, más historia, y de compartirla con la gente y incentivar a crear este tipo de colaboraciones, no solamente en la CONCACAF, sino en todo el continente americano y quién sabe con otras partes del mundo interesante. La verdad que hoy inicia rumbo al octagonal, selección por selección. Cada semana usted estará viendo los convocados, lo compararemos con lo de la Copa Oro, pero cómo llegó esa selección ahí y qué se espera de ellos en el octagonal y los partidos más difíciles y los clásicos que estaremos viendo en ese clasificatorio a Qatar 2022. Así es, damas y caballeros, Honduras tiene un camino largo aquí en este octagonal. Recordamos que las selecciones son Canadá, Honduras, El Salvador, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, México y Jamaica. Y bueno, iniciamos de lleno, iniciamos con Ilich. Ilich, Honduras, una selección que tiene, bueno, mejor dicho, un país que tiene como tradición el fútbol, muy apasionados, como habías dicho, respiran, comen fútbol, piensan en fútbol, sueñan con fútbol. Háblanos de la selección de Honduras para este octagonal. ¿Cómo ves a la H? ¿Están bien parados? ¿Están preparados para dar la batalla en este octagonal? Bueno, gracias. Para hablar un poquito de la selección de Honduras hay que hablar un poquito de historia. Trataré de resumirla lo más rápido posible. La selección de Honduras antes de 1996 era una selección que se caracterizaba mucho por la parte física, por el biotipo del jugador de 1,80, 1,90, corpulento, fuerte. Nuestro fútbol era más en base a fuerza que la parte técnica. De hecho, parecía fútbol caribeño, y perdona que te... Tú lo has dicho. Ese es el resumen. De hecho, todos los países cuando venían a jugar, México, Estados Unidos, el miedo que le tenían a Honduras era la parte física, la potencia, porque Honduras jugaba mucho al choque. Entonces, cuando tú chocas con un tipo de 1,90 y tú mides 1,70 y no estás preparado físicamente, no tienes cuerpo, te desequilibra y te gana. Entonces, Honduras le apostó mucho eso hasta 1996.
Entonces, en el 82 Honduras clasifica por el biotipo, por un jugador fuerte, aguerrido. De hecho, fuimos locales aquí en Tegucigalpa consiguiendo la primera clasificación. Luego para México 86, en la triangular nos tocó Costa Rica, Canadá y quedamos eliminados. En 1990 igual quedamos eliminados en la primera fase. En el 94 jugamos la cuadrangular, México, Canadá, El Salvador, quedamos eliminados. ¿Por qué Honduras da esa transición en 1996? Hay un entrenador famoso aquí en Honduras, que al menos muchos hondureños se lo agradecemos, Ramón Maradiaga. Ramón Enrique Maradiaga, o Ramón Enrique el Primitivo Maradiaga, fue un jugador hondureño que disputó el Mundial de 1982. Cuando él toma las riendas de la selección en 1996, él le cambia el chip al jugador. ¿Cuál era el chip? Que el jugador hondureño se caracterizaba, como les repito, por la parte física. Viene Ramón y le dice, no, vamos a empezar a utilizar más la parte técnica. Empieza a cambiar el sistema. Honduras tradicionalmente jugaba con 4-4-2. Ya con Ramón Maradiaga, para 1996, se cambia el esquema de 3-5-2 o 3-4-1-2. Y empieza Honduras a tener resultados. ¿Qué resultados? Se le gana a México por primera vez en San Pedro Sula, pero nos quedamos a un pasito de esa clasificación. A ese pasito que históricamente del 82 nos quedábamos. Nos faltaba ese tantito. Luego no clasificamos para Francia. Luego Ramón Maradiaga, digo yo, le toca la mejor generación que ha visto el fútbol hondureño. Empieza a surgir mucho joven. David Suazo, Rambo de León, Danilo Turcios, Iván Guerrero. Conforma una selección preolímpica, una sub-23, que logra la medalla de plata en Winnipeg, Canadá, en el 99. Luego esa misma selección, en la primera clasificación, obtiene su primera clasificación a unos Juegos Olímpicos, todos dirigidos por Ramón Maradiaga. Le ha quitado ese chip del juego fuerte, brusco, violento, a un juego técnico. Esa misma camada o esa misma generación sub-23 es la que participa en las eliminatorias para Corea y Japón. Honduras prácticamente en la cuadrangular fue invencible, derrotó a El Salvador 5-2, aquí los derrotó 5-0, derrotó a Jamaica, derrotó a San Vicente. En la hexagonal nos quedamos a un partido. En la antepenúltima jornada, la jornada número 9, nos tocaba recibir a Trinidad y Tobago en el Estadio Olímpico Metropolitano, y factores externos, pues bueno, jugaron en contra de la selección y la selección pierde. Y eso... Erich. Honduras ganaba, Tobago clasificaba. No se da, pierde, y Honduras pierde esa generación de no ir al Mundial. Sí habíamos ido a Sub-17, a Mundial Sub-20, ya habíamos a Sydney 2000. Entonces sí había seguido ese proceso. El profesor Ramón Maradiaga sigue ese proceso. Ahí es donde Honduras da el primer cambio, la primera parte técnica. Luego, pues en el 2004 no logramos clasificar. Para el 2008, la federación tiene una idea de formar una comisión de selecciones. Esa comisión de selecciones era la encargada de buscar el nuevo director técnico. Después de venir de tantos fracasos con técnicos hondureños, tuvimos en el 94 un uruguayo, se apuesta por el técnico colombiano. ¿Por qué el técnico colombiano? Porque Colombia venía de esa transición también de la parte técnica. Ya Colombia en el 2004 ya empezaba, de hecho son campeones de la Copa América en el 2001, no clasifican al Mundial, pero ya Colombia venía con esa parte, con este juego técnico, algo que nos faltaba. Se contrata al profesor Rueda en el 2007, y el profesor Rueda le da ese cambio de chip también a la selección. Ya venía con la parte técnica del jugador, y el profesor Rueda lo que hace es hacerlo jugar tácticamente. De hecho, en la cuadrangular Honduras solo perdió un partido contra México en el Estadio Azteca. Los 3 partidos como local aquí en Honduras los ganó en Canadá. Pasa Honduras en primer lugar de su grupo estando con México. Honduras hace 12 puntos, México 10, Jamaica se queda con 10. En la hexagonal siguen esos buenos resultados. Honduras como local ganaba, le ganó a México, le ganó a Costa Rica 4-0, a México 3-1, derrotó a El Salvador 1-0, derrota a Jamaica 1-0, pero pierde el único partido como local, y ese partido que pierdes como local en las eliminatorias de CONCACAF, si no ganas como local, estás listo y servido. ¿Por qué? Porque sumar afuera es muy complicado.
los que hemos tenido la oportunidad o los que han tenido la oportunidad de ir a Panamá, una cancha terrible, difícil. El Salvador, que para mí la cancha de El Salvador, el Cucatlán, es la cancha más aguerrida que hay. Igual México. México ya sabemos que la altura te juega el smoke, te juega toda esa parte física, anímica, así que también es muy difícil conseguir puntos en México. Entonces Honduras, con el profesor Rueda, pierde contra Estados Unidos y toca ir a El Salvador a ganar y esperando a que Costa Rica no lograra triunfar en Estados Unidos, cosa que se dio. Costa Rica empata, Honduras gana y vamos a nuestro segundo mundial del 2010. Para el proceso del 2014, la misma comisión vuelve a tener el atino de seguir con el proceso colombiano, nada más que ya no con el profesor Rueda. Se contrata al profesor Suárez, que venía de clasificar en el 2010 con la selección de Ecuador. Entonces, y sigue la selección de Honduras con ese proceso, ese juego técnico, ese juego táctico, no un juego veloz, no un juego de irte a atacar, sino que un juego de tener la pelota, esperarte en mi campo a que tú vengas, y si no vienes, buscar cómo abrir. Y es así como en el 2014 se vuelven a clasificar a Juegos Olímpicos. En el 2008, con el profesor Rueda, se clasifica a Juegos Olímpicos. En el 2012 también con el profesor Suárez. Aparte de ese buen resultado, nos clasifica el profesor Suárez al Mundial de Rusia 2000, de Brasil 2014, jugando un fútbol no muy vistoso, pero sí un fútbol resultadista. De hecho, es la primera vez que Honduras gana en el Estadio Azteca en esas eliminatorias, es la única. Ganamos 2-1. Entonces, los colombianos nos dieron muy buen proceso. ¿Por qué? Porque con ellos logramos resultados que no habíamos conseguido antes. Antes quedábamos en el ya merito, en el ya casi, pero no dábamos ese paso más. Luego, para las eliminatorias del 2018, se sigue con el proceso colombiano y se contrata al profesor Jorge Luis Pinto, quien venía de estar con la selección de Costa Rica en Brasil y haber sido eliminados en cuartos de final contra Holanda. Se contrata al profesor Jorge Luis Pinto, pero ahí, compañeros, sucede algo un poco desafortunado. La selección de Honduras históricamente ha carecido de instalaciones para que los seleccionados vengan a entrenar. Nos hemos quejado toda la vida cuando vienen los jugadores foráneos, porque no hay un lugar decente, por decirlo así, para que la selección esté concentrada. La selección se concentra en hoteles. Si tú vas a Nicaragua, el proyecto Gol que tiene Nicaragua es envidiable. En El Salvador, en Guatemala, en Panamá. No sé si ustedes ahí en República Dominicana también tienen proyecto Gol. Aquí en Honduras no, sí tienen, aquí en Honduras no lo hay. No teníamos. No tenían. Teníamos. Tenía. El proyecto Gol de aquí, inclusive, no era para nada envidiable. Tuvimos 20 años de una mala administración. Se hizo el proyecto Gol. Hubo un cambio por problemas de corrupción, intervino la FIFA, pusieron una comisión normalizadora y determinaron que el proyecto Gol no estaba apto para cumplir su papel y lo volvieron un centro de alto rendimiento para hacer cursos y entrenamientos, pero ya no tenemos proyecto Gol por ahora. Bueno, aquí en Honduras la FIFA dio fondos para el proyecto Gol en el 2002 que no se realizaron. Entonces, no es posible que una selección aspire también a participar o a competir en un mundial o a competir con las selecciones de élite cuando no tienes cómo prepararte. Hasta el día de hoy la selección no tiene un lugar, correcto, un lugar decente donde puedan entrenar. Entonces, históricamente se le ha criticado eso. Viene el profesor Jorge Luis Pinto y empieza a exigir esas pequeñas cosas. ¿Por qué pequeñas? Porque como los otros países ya lo tienen, no es de exigir. Entonces, empieza el primer enfrentamiento entre el profesor Pinto y la federación, lo que termina de hundir el proceso de Rusia 2018 es el famoso caso FIFA Gate. No sé si ustedes se recuerdan, que es cuando el FBI hace la investigación y se dan cuenta que muchos fondos que se desviaron de CONCACAF y de Sudamérica pasaron por bancos estadounidenses. De hecho, fue tanto el problema que detuvieron y se llevaron extraditado al presidente de la Federación de Honduras en ese momento, que era el señor Rafael Callejas, que en paz descanse, y también a su secretario, que era el señor Alfredo Ahuit. Entonces, prácticamente, la FENAFUT o la selección de Honduras se queda sin dirigentes. Un barco a la deriva, un barco que quien lo dirigía era el profesor Pinto. En ese tiempo tampoco, debido a las restricciones que tenía FIFA, no podías gastar mucho porque tenías que ser
cuidadoso por la investigación que estaba teniendo el FBI. Recuerdo que también detuvieron al presidente de la Federación de Nicaragua, de Costa Rica, creo que al de Argentina. Entonces fue tanto el desastre para nosotros aquí en Honduras que eso nos dividió. Ahí empieza la separación entre el grupo que apoya al profesor Jorge Luis Pinto y el grupo que no. Aparte de la transición de jugadores que ya no teníamos esa camada que tuvimos en el 2010, la camada del 2014 ya solo quedaban 4 o 5 jugadores. El profesor Pinto empezó a tener roces y problemas también con los jugadores y al final el no clasificar a Rusia 2018 creo que fue lo mejor que le pudo pasar a la selección de Honduras. ¿Por qué? Porque a partir de esa no clasificación, el nuevo comité ejecutivo que entró o el nuevo comité ejecutivo que asumió hizo cambios, transformó. Ya no empezaron a hacer tantos gastos onerosos que antes se hacían, pagando muchas cosas innecesarias, y se dedicó más a la parte futbolística. ¿Cuál es la parte futbolística? Que el primer atino que la comisión tiene es la contratación del profesor Coito. El profesor Coito, en su época de jugador, jugó aquí en Honduras en el Club Deportivo Olimpia, que es el club de fútbol más grande en nuestro país. De hecho, es el que más campeonatos tiene. El profesor Coito venía de ser subcampeón con la sub-17 en el 2011, jugando el Mundial en México, partido que pierde contra la selección de México, él dirigiendo la selección de Uruguay. Entonces, él conocía bastante el fútbol hondureño, y ese es el primer acierto que tiene este comité. Contratan al señor Coito y hasta el día de hoy los resultados se han dado. ¿Por qué? Porque él ha seguido ese proceso que veníamos con los colombianos. Si ustedes se fijan, hoy la selección de Honduras, y me alegra mucho saberlo también, decirlo, ya no es una selección que no tiene técnica, y es una selección que le dan un balón a un jugador y sabe qué hacer, piensa, analiza, toca y se desmarca, cosa que carecíamos en el pasado. Entonces, aprovechando esas cualidades, ya hoy el promedio físico de la selección de Honduras andará en 1,75, 1,80. No son jugadores altos, no son jugadores corpulentos, pero sí son jugadores delgados, rápidos y técnicamente hábiles. Por eso se han logrado los resultados desde el 2018. Clasificamos a los Olímpicos del 2018, 2012. En 2012 quedamos eliminados en cuartos de final contra Brasil. Clasificamos a los Juegos Olímpicos de Río, quedando eliminados en semifinales por Brasil, y clasificas nuevamente a Juegos Olímpicos en el 2020. Entonces, nos ha servido esa transición de los colombianos y hoy por los uruguayos. Me preguntabas qué espero de selección, y lo que vimos ahorita en el Final Four. Una selección aguerrida, una selección no malintencionada, sí técnicamente. Siento que el profesor Coito lo que tiene que hacer es dejarlo jugar más, dejar que el jugador haga lo que tiene que hacer. Tenemos jugadores interesantes en el medio campo, un Rigo Rivas, técnicamente bien, un Alex López que juega en Alajuela, también jugador técnicamente bien, y en la parte ofensiva, que más nos atrae tener un Anthony Lozano, que está en el Cádiz, tener un Albert Ellis, que está en Portugal, y tener un Romel Kioto. En la MLS, los tres, esos tres de arriba, eso es lo que llena más la atención, porque técnicamente hace muchos años, pero muchísimos años, Honduras no tenía jugadores de calidad técnica como lo que tenemos hoy. ¿Qué esperamos? No va a ser fácil, sabemos que jugar como visitante es muy difícil, pero sí creemos hoy que de local podemos aprovechar. Illich, hay un jugador que está, una situación que el equipo envió un comunicado que está apto y que también fue dejado en el camino. Estamos hablando de Kelvin Arriaga. ¿Qué tienes que decirnos? Porque el equipo dijo que estaba apto para hacer entrenamiento. Bueno, para entender la situación de Kelvin Arriaga, nuestros hermanos en República Dominicana, Kelvin Arriaga es jugador de la selección sub-23. La selección sub-23 es la que va a participar ahorita en los Juegos Olímpicos de Japón. Durante el proceso eliminatorio en Guadalajara fue parte fundamental en el mediocampo. Era el contención, tiene muy buena potencia física, tiene buena pegada, espectacular para hacer tiros libres. Aquí, desde hace años, compañeros, se maneja mucho la situación de los equipos afines a la Federación Nacional de Fútbol y los equipos no afines a la Federación Nacional de Fútbol. Y Kelvin Arriaga pertenece al Club Deportivo Maratón, que es un club que no es afín a la federación. Los equipos afines a la Federación de Fútbol es Olimpia, Motagua y Real España, que de hecho entre los tres son los que forman el comité de la federación.
Entonces uno siempre entra en esa suspicacia porque hay más jugadores de estos 3 equipos y hay menos jugadores de otros equipos. No es que no los haya. Por ejemplo, tenemos a Luis Palma que participaba en el Vida. Entonces, en el caso de Kelvin Arriaga se ha creado esta bola de humo. ¿Por qué? Porque la selección lleva tres refuerzos mayores de 23 años. Pero lo preocupante es que uno de esos refuerzos, que es el Bengoche, Renan Bengoche, es un jugador que está en Portugal, pero en 6 meses no ha jugado fútbol. Entonces, bueno, uno piensa, si tú vas a participar a un torneo olímpico, torneo donde te van a ver visores internacionales, tú tienes que ir con lo mejor de tu país. No vas a ir con un jugador que no ha jugado. Entonces, si no llevas a Kelvin Arriaga porque está lesionado, ¿por qué llevas a Renan Bengoche que no está jugando? Igual te puedo mencionar otro caso de Carlos Pineda, es otro jugador que no ha jugado de muchos meses. ¿Y cómo es que se le da ese mérito de ir a la selección? Las especulaciones es que estos dos jugadores, Renan Bengoche, que juega en Portugal, todavía tiene contrato con Olimpia. O sea, que si este jugador es traspasado a otro equipo, Olimpia recibe un porcentaje. Entonces, eso históricamente ha pasado en nuestro país, que la selección se ha usado como trampolín para que figuren otros jugadores, para que los vendan. De hecho, les voy a contar algo rápido. En el año para las eliminatorias del 2010, había un jugador, Henry Thomas, muy buen jugador de contención, pero tenía 20 años, y para jugar en la liga inglesa es muy estricta, y te piden ser un jugador especial para poder participar a esa edad. Te pedían, recuerdo que en aquel tiempo, tener 15 o 20 participaciones en la selección mayor. Entonces empezaron a convocar a ese jugador para darle minutos para lograrlo vender, y pasó. Entonces uno queda con esa duda, bueno, ¿será que regresamos a los fantasmas de hace 10, 15 años, que la selección es un trampolín? No debería ser, la selección es de todos y tú tienes que llevar tus mejores hombres para poder participar. Entonces, sí queda esa suspicacia. Veremos si el profesor Fabián Coito le resultan los cambios, estos 4 cambios que él está llevando a Japón, o si nos venimos en la primera de cambio, que ojo, con esta selección, con este talento que tiene, deberíamos de pasar la primera ronda. Pero del dicho al hecho, como dice el refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho, y veremos qué pasa. Erich, ya habías mencionado algunos legionarios como Romel Kioto, Albert Ellis, Alex López, que juega en Costa Rica, pero ¿qué me puedes decir de los jugadores del ámbito local de la Liga Hondureña? Además del caso de Jerry Benson, ¿qué otro jugador se le puede poner un ojo? Y agregarle algo a la pregunta de Gabriel. Tienen un jugador referente, ese jugador que hace la diferencia, que en los momentos difíciles a ese hay que darle la pelota. Usted dice el famoso 10, el Puede Pirlo, ser. el Exacto. Lampa, claro, la selección de Honduras lo tiene. Y ese 10 recae no en la parte ofensiva, recae en el medio campo, en Alex López. Alex López, cuando jugaba aquí en el Olimpia, es un jugador que sobresalía del resto de los mediocampistas, una inteligencia. De hecho, Brian Ruiz, que es el compañero de él en el Alajuela, le ha hecho tantos elogios. ¿Cómo es posible que este muchacho esté aquí en Costa Rica? Por algo no ha dado también ese paso para Europa, será parte mental. Entonces, Alex López en la selección de Honduras es el armador, es al quien hay que darle la pelota, es el que serena, es el que te dice vas para la izquierda, vas para la derecha, retrocedamos, pase filtrado. Él es el armador, él es el 10, él es el Pirlo. En selecciones anteriores esa función también la tenía Amado Guevara. Ya como Amado se retiró, recae en él. En cuanto a los otros volantes, Rigo Rivas, por ejemplo, es un jugador, Jonathan Rubio, son jugadores que están en Portugal y de calidad técnica muy buena, pero por su corta edad, andarán en 22, 23 años, todavía no han tomado ese error en la selección que sí tiene Alex López. Entonces, para Honduras, el armador, el que tiene que dar la pauta en esta selección, es Alex López. Un caso curioso, compañeros, en la eliminatoria pasada con el profesor Pinto, en el primer semestre obtuvimos resultados negativos. Jugando aquí en Honduras perdimos contra Panamá, en Estados Unidos perdimos 6-0. En el segundo semestre, que fueron los partidos de vuelta, las últimas 5 jornadas, se incluyó a Alex López. Curiosamente no perdiste, empataste en Panamá, le ganaste a México, aquí en Honduras, empataste contra Estados Unidos, le ganas a Trinidad y Tobago. Entonces,
Ese es el jugador, el cerebro, ese es el que te da la pausa, es el que te da la pauta de qué es lo que va a hacer Honduras. Cuando Alex López no está, por alguna razón, Honduras se ve mal. De hecho, lo vimos ahorita en el Final Four, en el segundo partido contra México, que Alex López no andaba bien, y la selección en el segundo tiempo prácticamente mirábamos la pelota pasar, porque no teníamos quien te diera esa tranquilidad, quien te diera esa pausa. Hay que decir de esta selección de Honduras que reciente se quedó escaso. Fallecieron en el repechaje de llegar a Rusia. Ya venían, como mencionaste, 2010 y 2014, que es muy loable. Y siempre está en competición, me hables de centroamericanos, panamericanos. Honduras es referente en el área de fútbol, principalmente en esa categoría sub-23. De hecho, dime. No, que Al día de hoy sabemos que ustedes cuentan con un gran capitán, un referente. Cuando se habla de Minor Figueroa, ese nombre en Honduras, ¿qué significa para ustedes? Es respetado. Minor Figueroa, Joel, tuve la oportunidad de verlo debutar en el año 2003, 2004. Esa selección la dirigía el profesor José de la Paz Herrera, que dio Gosen, dirigía a la selección de Honduras. La selección sub-23 de Argentina hizo una gira por Centroamérica y vino a jugar contra la selección de Honduras, contra la selección mayor que iniciaba ese proceso. Recuerdo esa selección de Argentina que venía con Saviola, con D'Alessandro, venía con Cabenagui. Es la selección sub-23 de Argentina que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Grecia del 2004. Solo para que te formes el parámetro. Pues ese día hizo el debut del capitán, el señor Minor Figueroa, tenía 17, 18 años. Lo mete el profesor, recuerdo el profesor Chelato Uclesa en el segundo tiempo, y a los 10 minutos lo expulsa. ¡Wow! Imagínate qué recuerdo para un muchacho de 17, 18 años, y hasta el día de hoy han pasado ¿cuántos años? Casi 16, 17 años, y Minor Figueroa es el representante de nuestra selección. Es un jugador en la parte como persona muy sencillo, humilde. He tenido la oportunidad de entrevistarlo, es muy educado, muy respetuoso. De hecho, les cuento algo. El año pasado sacamos un curso de entrenador de licencia D y me tocó compartir con Minor Figueroa y con Monique García para ese curso. Y durante el curso, no, créanme, personas muy sociables, nada que ver con el concepto que tal vez tiene uno como jugador. Ahora, tiene una gran responsabilidad. Esa responsabilidad es liderar a nuestra selección. ¿Por qué? Como tú decías, Joel, en la eliminatoria pasada, que nos quedamos a ese pasito, que siempre nos quedamos ahí, el partido contra Australia, que jugamos el segundo partido en Australia, que perdimos 3-1, 3-0, él perdió la cabeza, él explotó contra el árbitro argentino, de hecho lo castigaron 2 partidos. Ha sido el único incidente que yo le conozco a Minor Figueroa durante sus tantos años jugando al fútbol, tanto aquí en Honduras, en Victoria, en Olimpia y durante el extranjero. Sí tenemos un buen capitán que es el que te da la pauta, es el que te da esa calma, es el que mantiene unido. Fíjense, compañeros, que históricamente también la selección de Honduras había tenido problemas en cuanto a la indisciplina entre jugadores. De hecho, para el Mundial de Sudáfrica 2010, había un conflicto de intereses entre los jugadores europeos y los jugadores hondureños. Estaban divididos. Los europeos se sentaban juntos y los jugadores que jugaban en el ámbito local juntos. Eso en una selección no puede existir, no debe existir. Cosa que hoy con Minor... Es un solo fútbol. Y cosa que hoy con Minor Figueroa, se lo digo honestamente, da esa calma, da esa pausa. Hoy la selección es más abierta al público, es abierta a los medios. Antes no, antes con otros capitanes como que había un conflicto también por las televisoras, por la radio. Hoy no. Entonces en ese aspecto yo sí a Minor Figueroa le reconozco mucho, es muy buen líder. De hecho en el equipo, en el Houston Dynamo, a la edad que tiene todavía está jugando. Ese tercer lugar en lo que es la Liga de Naciones le da como ese ánimo. Y según lo que uno vislumbra, Honduras está tomando la Copa Oro como preparación para lo que se viene, como han hecho muchas selecciones. Quizá no sea la más vistosa, pero para nosotros en la CONCACAF es nuestro mundial, es nuestra pachanga, es nuestra fiesta, es todo lo que tú le quieras poner. Ustedes debutan en el octagonal nada más y nada menos el 2 de septiembre ante Canadá.
Y su segundo partido viene siendo ante El Salvador, también en la ruta. Háblame de esos dos partidos en específico. ¿Qué podemos esperar de esas dos primeras fechas? ¿Sumarán ustedes? Bueno, dicen que el fútbol a mí el fútbol me gusta porque el fútbol es sencillo, es práctico, no es como jugar el ajedrez, que hay ciertas jugadas en específico. Si nos vamos a la historia, llevamos las de perder. ¿Por qué? Porque Honduras jugando en Canadá no ha sacado muchos resultados positivos. De hecho, Honduras jugando en Canadá solo ha ganado una vez, de 4, de 5. Tenemos un triunfo, un empate y el resto derrotas. Pero ¿qué pasa? En la eliminatoria pasada perdimos en Canadá, para Rusia, para Brasil empatamos, para Sudáfrica ganamos, para Alemania 2006 empatamos. Entonces, del 2006 para acá Honduras solo tiene una derrota en Canadá, 2 empates y un triunfo. Si nos vamos a números, a estadísticas, yo te puedo decir si ganamos o si podemos empatar. Pero si nos vamos a la parte técnica, si nos vamos a la parte futbolística, es cierto, Canadá es una selección que todavía no se sabe mucho. ¿Por qué? Porque tiene ese estilo europeo, ese estilo inglés, ese estilo estadounidense. Han mejorado mucho. Y son futbolistas fríos. Son futbolistas fríos. Tienen a Larín, por ejemplo, que viene de ese proceso pasado. Entonces, tienen el otro jugador, el del Bayern Múnich, que también es bueno. Alfonso Davies. Alfonso Davies. Entonces, son jugadores referentes que uno, ojo, tiene que tenerle respeto. Pero aquí viene el punto de la selección de Honduras. La selección de Honduras ha mejorado en la parte técnica, en la parte táctica. Si el profesor Fabián Coito los deja jugar, los deja libre, no me cabe la menor duda que se puede traer un buen resultado. Ojo, porque es importante para Honduras las primeras. Ese buen resultado es un empate. Ese buen resultado es un empate, estamos hablando. Siempre sumar de visita es bueno porque le quitas puntos de local. ¿Qué hablábamos al principio, compañeros? Si tú quieres clasificar a un mundial, gana de local. Si ganas de local, estás hecho, clasificas. Y si logras sacar puntos de visita, mucho mejor. ¿Qué es lo que nos había pasado históricamente? Que el 86 perdimos puntos en Honduras, igual el 90. Entonces, todos esos procesos que habíamos quedado eliminados era porque perdíamos como local. No éramos firmes. Con la llegada de los colombianos, Honduras vuelve a ser fuerte. ¿Pero por qué? Porque se le da esa parte técnica de jugador. Entonces, Honduras ahorita con un empate no es malo. Igual en El Salvador. Fíjese, Joel, que en Salvador es la cancha donde Honduras ha sacado los mejores resultados. Para el 2002 ganamos 5-2. En el 2009 ganamos 1-0. En el 2014 empatamos 2-2. Y en la pasada ganamos. O sea, El Salvador no nos sienta mal, nos va bien. Pero como repito, del dicho al hecho también uno no tiene que confiarse. Aquí todo pasa, Joel, por la parte física, por la parte mental, por la parte táctica. ¿Por qué para Honduras es importante las primeras 2 fechas? Como repito, en septiembre te juegas 3 fechas. Para mí. ¿Pueden sumar 4 ahí en esos 2 partidos? Para mí, Joel, 5 puntos de 9 está bien. Oh, pero más que bien. ¿Por qué más que bien? Porque viene el tercer partido de la selección de Honduras, es contra Estados Unidos. De local, ustedes. Ojo, y Estados Unidos no es como una selección fácil, no, pero es una selección que tiene mucho joven. Ese joven no sabe lo que es venir a jugar a Centroamérica. No sabe, mire, créanme, venir a jugar a El Salvador, venir a jugar a Panamá, ¿qué te llevan, mariachi? Fíjate que aquí en CONCACAF, te lo digo, me ha tocado, recuerdo un partido contra México, un partido que empató Honduras 0-0. Del hotel hacia el Estadio Azteca ya la ruta está destinada y misteriosamente te llevan por otros lados. Igual no sucedió en Panamá, igual nos ha sucedido en El Salvador, que no te llevan por las rutas establecidas, sino que te llevan por otra ruta. Entonces, aquí en Centroamérica se juega eso. La localía, si tú no la sabes llevar, te va mal. Por ejemplo, aquí en Honduras hace muchos años jugamos con césped alto. Con césped alto, ¿por qué? Para hacer que el contrario se desgastara físicamente. ¿Por qué? Porque éramos una selección que íbamos al choque. Entonces, eso cansaba al contrario. Desde el 2010 vimos que eso no era correcto y ya empezamos a jugar legal y están. Siempre hay unos trucos cuando tú eres local que funcionan para sacar unos punticos ahí.
Así es. Entonces, ¿por qué te digo que con la selección de Estados Unidos se le puede ganar? Porque esa generación, es cierto, son muy jóvenes. No es lo mismo jugar en Europa, que la gente, sabemos que culturalmente es diferente a la gente nuestra. En México ahorita el problema que están teniendo con el famoso grito. Aquí en Honduras también gritan. Aquí en Honduras, cuando tú entras al estadio, se siente cuando vas en el bus, cuando vas por el pasillo, cuando sales a calentar, el calor, la humedad. Entonces, esos jugadores de Estados Unidos, la mayoría no han vivido ese proceso. Por eso yo siento que sea a Estados Unidos con esta selección se le puede ganar, se le puede aprovechar. Por eso digo yo, 5 puntos para mí está excelente. Ya le quitarías 1 a Canadá como visita, 1 a El Salvador como visita y ya obtendrías los primeros 3 puntos como local. ¿Por qué? Porque en la siguiente fecha te viene Costa Rica, te viene México y creo que Jamaica. Correcto, Jamaica. Jugamos contra Costa Rica aquí en Honduras. Visitamos el Azteca, que históricamente sabemos que México lo que le pesa es la altura. Los que han ido a la Ciudad de México creo que ya saben lo que se siente. Y recibimos a Jamaica. Entonces, estas primeras 6 jornadas para Honduras son muy cruciales, son decisivas, porque es lo que te va a dar ese camino. ¿Qué otra ventaja tiene Honduras, compañeros? Que muchas selecciones vienen en transición. Panamá ya no es la generación que clasificó a Rusia. Ya no está este jugador, el Blas Pérez. Ya no está, ya no hay varios jugadores panameños que eran Blanco, por ejemplo. Román Torres. Román Torres. Entonces, esa generación de Panamá del 2018 ya no está. Panamá viene en esa transición. Costa Rica es otra que viene en esa transición ahorita con el profesor Pinto. Entonces, si Honduras aprovecha las primeras 6 jornadas, la jornada de septiembre y octubre, no me cabe la menor duda que agarramos vuelo para Qatar. Mira, Pero me arruinaste la pregunta final. Ya me la contestaste sin hacerla. Y esa era la pregunta final, la mía, ya para culminar mi participación en cuanto a la ronda de preguntas. Si Honduras la veías en Qatar ya para el 2022, con lo que tiene, con lo que ya has expuesto, con las transiciones que están viviendo algunas selecciones, y ya respondiste, para ti, si se aprovecha, obviamente, tienen boleto asegurado para el Mundial del 2022. Fíjate que sí, si ustedes revisan el calendario de otras selecciones, por ejemplo, del Salvador, llega un punto que El Salvador visita 4 veces seguidas. O sea, la bendita zona de CONCACAF, creo que hay 3 selecciones. México es otra que tiene una gira de 4 visitas. Entonces, como te repito, históricamente jugar en CONCACAF, ahora hasta en México le está costando. Si ustedes revisan el historial de México, México en el 2001 clasifica en la última jornada ganándole a Honduras. En el 2006 México clasificó caminando. Para el 2010 México clasificó también pidiendo la hora en el relevo del Vasco Aguirre. Estaba, recuerdo, Sven-Goran Eriksson, y lo terminan despidiendo en un partido que pierden contra Honduras, aquí en San Pedro Sula, un 3-1, y tiene que llegar el Vasco Aguirre. Entonces, para el 2014 México fue al repechaje. Hoy, porque yo escucho muchos periodistas que dicen que México, Estados Unidos ya tienen su boleto. Eso era hace 20 años, 25 años, cuando el jugador centroamericano no tenía la oportunidad de trascender en otros países. Hoy, si ustedes revisan la lista, si ustedes ven, Estados Unidos no clasificó en el Mundial pasado. ¿Cuándo íbamos a creer que no iba a clasificar? México no iba a clasificar en el 2014 si no es por el repechaje. Entonces, yo te podría decir si Honduras clasifica, pero me estaría llenando de triunfalismo y estaría mintiendo. Ojo, mira, también hay que ver. Edwin te la puso fácil. Yo quiero que tú me des tus 3 selecciones del octagonal y ¿cuál selección tú crees que se va a quedar con el repechaje? Mis 3 selecciones. Sí, no tiene que ser por de lugar, no, esas 3 clasifican. Sí, claro, como hondureño deseo que clasifique Honduras, ¿verdad? Por lo que hemos visto hasta hoy, por lo visto en el Final Four y por toda esta transición, indiscutiblemente México, Estados Unidos y Honduras. Y el 4º puesto se lo doy yo a Costa Rica. Pero ojo, vuelvo y repito, Costa Rica es una selección técnicamente buena. Costa Rica de local, en los procesos eliminatorios, si ustedes revisan las estadísticas,
Costa Rica es de las selecciones junto a México más fuertes de local. Te gana prácticamente, si disputa 5 partidos, te gana 4. Entonces, una selección que te gana de local es muy fuerte. Por eso digo, si nos vamos por lo que nos vimos ahorita en el Final Four, Estados Unidos, México y Honduras, y yo le doy a Costa Rica el 4º lugar. Hoy, veremos en la Copa Oro esa transición de la que estamos hablando, si Costa Rica se adapta al profesor Suárez o el profesor Suárez se adapta a lo que tiene en Costa Rica. El Salvador, viene mucha gente joven, siempre con ese espíritu guerrero, aguerrido. Me queda la incógnita de Canadá. Ustedes me preguntarán por qué Jamaica no. Es que esa generación de Jamaica que yo vi en el 98, Teodoro Whitmore, estaba, ¿qué otro jugador? Estaba el portero Warren Barrett. Esa generación que tenía Jamaica en el 98, yo no le he vuelto a ver, a pesar que tienen jugadores que están en Inglaterra, pero están jugando en ligas en segunda, en tercera. A Jamaica también le falta dar ese paso. Trinidad y Tobago, otra que ha tenido buena generación, pero no lo dan. Por eso yo no tomo en cuenta a Jamaica, porque no le veo ese potencial. Ojo, como les digo, para mí hoy. Veremos en esta Copa Oro si cambio o mantengo lo que les dije. Gabriel, ¿alguna pregunta para Illich? Sí, dos últimas preguntas así para concluir. La primera es que tienen su partido local ante Estados Unidos en septiembre. Y otro de los factores que pesa mucho allá en Honduras es cómo se siente el público, en especial allá en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, el cual tengo de fondo. ¿Crees que habrá público para ese entonces, para ese partido ante Estados Unidos? Y la segunda gira en torno al estadio, que hemos visto mucho cómo juegan allá en el Olímpico Metropolitano. ¿Por qué razón no se usa con más frecuencia también el estadio Tiburcio Carías Andino de Tegucigalpa? Ok, buena pregunta. Antes de comentarte estas dos preguntas, voy a un paréntesis que se me había escapado. Ustedes saben, compañeros, que ahorita debido a la pandemia, pues las entradas a los países está un poquito restringida. Honduras, el primer partido es contra Canadá. Para ingresar al país de Canadá, uno no entra con la visa americana. Que si tú tienes tu visa americana, entras a cualquier parte del mundo. Para entrar a Canadá, no. Para entrar a Canadá tienes que ir a solicitar una visa canadiense. Entonces, aquí solo sabemos que jugamos contra Canadá el 2, pero no sabemos si es en Canadá o va a ser en Estados Unidos. ¿Por qué esta situación? Porque para hacer el trámite de visado no es así por así, no, es un proceso. Te piden requisitos. Para entrar a Canadá, tengo entendido que te hacen estar en cuarentena, te hacen estar 14 días. Entonces, si no sabemos el día de hoy dónde se va a jugar Honduras-Canadá, apuesto que hay muchos jugadores hondureños que no tienen visa canadiense. Entonces, tienes que hacer todo ese proceso. Y son días que la federación y que nosotros estamos dejando de aprovechar para ir a Canadá o para averiguar dónde se va a jugar ese partido. Eso es lo primero. Lo segundo que tú me preguntabas, ¿por qué Honduras aprovecha más San Pedro Sula que Tegucigalpa? Sí ha aprovechado Tegucigalpa. Lo que pasa es que históricamente la gente, las personas que de la costa norte somos más alegres, más apenas, apoyamos más a la selección, somos más joviales, más jocosos. Y de hecho, cuando la selección viene, cuando la selección juega aquí, se hace sentir el estadio, el apoyo, hace sentir al visitante. Si no fuese así, todos los triunfos que tiene de Honduras contra México, aquí en Honduras han sido 3 en ese estadio que tienes atrás y 1 en el Morazán. El del 96 fue en el Morazán. El del 2001 fue en el Estadio Olímpico. En el 2009 jugamos 2 veces, una en la cuadrangular, partido que Honduras ganó 1-0, y en la hexagonal, partido que Honduras gana 3-1. Luego en las eliminatorias del 2014 empatamos 1-1. Para el 2018 en la cuadrangular perdimos 2-0 contra ellos aquí en el Olímpico y ganamos en la hexagonal 3-1. Entonces, es un estadio que pesa, ojalá que algún día ustedes tengan la oportunidad de estar aquí en San Pedro Sula, y es un estadio que con 45,000 personas tiembla, mete miedo. Ver un estadio blanco te hace sentir visita.
Otra cosa que aprovecha bastante la selección de Honduras es la humedad. Aquí en San Pedro Sula nuestras temperaturas oscilan entre 35 y 40 grados y el factor de humedad es mucho más alto. Entonces, si tú haces un precalentamiento, estás deshidratado. Eso aprovecha mucho también nuestra selección cuando vienen países como Costa Rica, como es Estados Unidos, como Canadá, que tal vez vienen en climas un poquito más fríos. Es otra cosa que se aprovecha. Honduras sí ha jugado partidos eliminatorios en el Estadio Nacional. En la eliminatoria pasada jugó contra Jamaica, pero son ciertos partidos los que Honduras manda a Tegucigalpa. De hecho, me tomé yo el atrevimiento hace mucho tiempo de preguntarle al jugador dónde se sentía cómodo. Y créanme que hasta los jugadores que juegan en Olimpia y en Motagua, que son equipos de la capital, prefieren jugar en San Pedro Sula. Es que se siente el ambiente que es diferente. Aquí es un ambiente carnavalero. Me imagino como Santo Domingo, una ciudad alegre, a gusto. Aquí en San Pedro Sula tienes todo, tienes cerca del mar. Si supieras que hay una coincidencia, que el fanático no de fútbol, sino a nivel general, aquí en Santo Domingo, no es tan apasionado, no apoya tanto como se apoya en el Cibao. O sea, la región del Cibao es la región norte del país. Igual que acá, entonces. Ahí, igualito. Sea en básquet, sea en béisbol, sea en fútbol, en cualquier deporte, el cibaeño o el norteño, para la gente que no conoce el término de cibaeño, es muy, muy apasionado de los deportes y se apoya más. Ya una última pregunta de mi parte. Sé que la Copa Oro no es el objetivo de ustedes, pero vaya que grupo. Honduras, Panamá, Granada y Qatar. ¿Qué podemos esperar de ustedes? Bueno, da la ventaja que clasifican dos. Los más fuertes indiscutiblemente. He visto partidos de Qatar y le falta. Todavía es una selección que está en esa transición. Indiscutiblemente los dos más fuertes, pues Panamá y la selección de Honduras. Aquí es que mira, fíjate, Joel, es que hay algo. Es que te voy a comentar algo, Joel. Es que es bien complicado estos torneos próximos a una eliminatoria porque el jugador mentalmente se va a cuidar. O sea, es parte del ser humano. Si tú tienes que ir a trabajar a las 6 de la mañana, no vas a estar la noche anterior trasnochándote porque tienes tu parte mental. Entonces, a veces, por eso digo, la CONCACAF, yo no sé si que lo hace más por aspecto económico, porque realizar una Copa Oro en plena pandemia, cuando sabemos que la situación sanitaria para entrar en los aeropuertos hoy es mucho más difícil que si antes estabas 3 horas antes en un aeropuerto y tenés que estar 5 o 6 horas antes. Entonces, como te digo, hacer un torneo está bien complicado. Ahora, en la parte futbolística, ¿quién pasa primero y quién pasa segundo? Con lo que yo he visto, me voy más Honduras y Panamá. No por sentimentalismo, sino por lo que te digo, viendo la parte técnica, la parte táctica, viendo cómo viene Panamá en esa transición. De hecho, Panamá antier jugó contra la selección sub-23 de México y pierden 3-0. Selección sub-23 de México que se enfrentó a la sub-23 de Honduras en marzo y se fueron a penales para definir una medalla. Entonces, cuando tú haces esos parámetros de un torneo oficial con un torneo amistoso, indiscutiblemente el jugador como que no mete pierna, como que se cuida más. Entonces, para mí, Panamá y Honduras, esperando que no vayan a haber lesionados, porque ahorita, Joel, créame que lo que más nos asusta es que se nos vaya a lesionar Alberelis, que se nos vaya a lesionar el Choco Lozano, que se nos vaya a lesionar Kioto, porque, como te repito, entre septiembre y octubre te estás jugando 18 puntos. Ese fue el hombre gol en el camino a Rusia, Kioto. Así es, Romel Kioto. Por eso les decía yo al principio que a veces las cosas pasan porque tienen que pasar. Qué bueno que no clasificamos a Rusia, porque ese no clasificar fomentó las bases para lo que estamos viendo hoy. Esa selección sub-23 aguerrida que te clasifican los olímpicos, esa selección mayor que le juega un partidazo a Estados Unidos, tal vez no un partido ofensivo, se repliegan, pero en la parte técnica demostraron muchas cosas que yo a la selección no le jugó de todo a todo. Cosas que yo hace muchos años no le había visto a esta selección, jugarle a México sin ese complejo. Entonces me llena, me da expectativa, me da alegría, pero como repito también al jugador hondureño
compañeros, le falta también muchas veces, nos hemos quedado por esta parte. Cuando nos creemos ganadores, perdemos las cosas. Y cuando nos creemos inferiores es cuando hemos logrado objetivos. Vamos a ver ahorita que todo el mundo considera que Honduras va a pasar caminando la Copa Oro y puede pasar fácilmente estas eliminatorias. Veremos la parte mental donde juega. Aquí es donde juega Minor Figueroa. Minor Figueroa ya tiene 4 procesos. Él es el líder, es el que tiene que decir, compañeros, no hemos ganado nada, vamos paso a paso, partido a partido, y el que se venga primero. Así es, 5 procesos de ese gran veterano y una selección que, como dices, se ve fuerte, pero ya veremos cómo van las cosas de camino en la Copa Oro y en el camino del octagonal, que es mucho más difícil, donde las selecciones van a salir, como dicen aquí, con el cuchillo en la boca, van a salir a la guerra bien armados y a pelear. Illich, de verdad, agradecemos tu participación, que no hayas dedicado tu tiempo para explicarnos y dar a conocer qué tiene Honduras para pelear en esta Copa Oro, que sirve de preparación y, sobre todo, de camino a Qatar 2022 en este octagonal de la CONCACAF. Damas y caballeros, Joel Sánchez, Illich Cornejo, Gabriel Santiago. Ha sido un placer. Espero que sea de su agrado esta nueva sección del canal de Camino al Octagonal. Y, damas y caballeros, suscríbanse, comenten, den like y sobre todo compartan. Esto es para ustedes y esto es el canal donde todo comienza. Esto es Saque Inicial.